vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias con una temática que es realmente importante para todos nosotros los educadores y más para los que hemos estado en programas de formación de docentes promoviendo el asunto de la reflexión y la participación activa de los maestros, ¿no? Dentro de este ámbito, pues cabe resaltar una figura importante en México, ha sido Roberto Pulido. Precisamente curiosamente nos hemos conocido por nuestra participación junto con otros profesores en otros países que más o menos están ligados al mismo asunto de promover la participación del docente en la reflexión de su práctica, que tiene también una visión especial de ver el asunto de la reflexión. La Universidad Pedagógica, pues durante muchos años desarrolló sus planes de estudio sobre el asunto de la reflexión de la práctica, pero cada uno de nuestros grupos o profesores empezó a darle un matiz especial al asunto de la reflexión de la práctica docente. Roberto Pulido, permítanme. Roberto Pulido es profesor de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, también forma parte del grupo de profesores de otros grupos académicos dentro de del ámbito de la formación de docentes. Es doctor en Pedagogía por la UNAM, maestro en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, es licenciado profesor de Historia por la Escuela Normal Superior de México, ha tenido diversas responsabilidades académicas como coordinador de proyectos y de diplomados relativos al fomento de la lectura, ha participado también como coordinador de diversas redes, la Red Iberoamericana de Colectivos y Redes que hacen investigación e innovación desde sus escuelas y contextos, ha formado también parte de diversos proyectos de publicación. Las publicaciones son sobre artículos, capítulos de libros y compilador y libros de diverso orden. No voy a leer todos. Y también ha participado en diferentes eventos, ponencias y conferencias relativas al asunto de la lectura y de la documentación de la práctica docente. También ha impartido cursos y talleres y seminarios en diversos aspectos, diversos contextos del país y en el extranjero. Es director de tesis, de diversas tesis y también lector de diversas tesis. Sin más, le cedo la palabra a Roberto. Gracias por la invitación. Y me gustaría iniciar por un pequeño video para poder compartir las preocupaciones tanto teóricas y metodológicas como las problemáticas que se viven en las comunidades, en este caso rurales, sobre la lectura y la escritura, pero la intención de este proyecto de la universidad es ir a esas comunidades, trabajar junto con los docentes, con las maestras y los maestros, y encontrar propuestas de solución. Esta historia ocurre en algunos pueblos remotos y marginados del Valle de Oaxaca. Trata acerca de unos niños que lograron superar muchos obstáculos y al mismo tiempo hallaron un enorme tesoro. Empieza cuando un grupo de profesores de primaria decidió echar a andar un proyecto muy generoso. Uno de los mayores problemas al que estos se enfrentaban era el número de reprobados que había en el primer grado. Muchos niños reprobaban una y otra vez, pues no lograban aprender a leer ni a escribir. A esto se sumaba una aguda pobreza y una difícil situación familiar caracterizada por el maltrato y la incomprensión. Por ejemplo, Mario cursó 5 años el primer grado con diferentes maestras. Se mostraba indiferente y pasivo ante la lengua escrita. Su madre era analfabeta y su padre lo golpeaba por no aprender.
Leonel reprobó 2 años porque no aprendía a leer ni a escribir. Vive en un lugar aislado y alejado de la escuela. Se dedica a recoger leña y a cuidar sus chivos. Ante esta situación, los profesores decidieron aplicar un programa alternativo. En primer lugar, acordaron no reprobar más alumnos y desarrollar un seminario permanente con la intención de promover la formación de lectores. El propósito fue que los niños aprendieran a leer y escribir por puro gusto, como parte de un juego que incluyera otras actividades. A partir de ese momento, el aula se transformó en un espacio donde la lectura y la escritura adquirieron nuevos significados para los niños. Desde entonces, la estrategia ha utilizado recursos como la lectura en voz alta, la narración de cuentos, la literatura infantil, la evaluación cualitativa de la lengua escrita y la creación de bibliotecas en el aula. Las prácticas mecanizadas y repetitivas como las planas y los dictados han sido rápidamente desplazadas por actividades más ágiles y divertidas. Tiró. La acción de los profesores ha sido vital en todo momento. No, ningún madrazo. Ningún madrazo. Por su parte, los niños han conquistado nuevos espacios para leer fuera del salón de clases. Y han formado por su cuenta clubes o círculos informales de lectura. Además, se han organizado ferias de libro en las comunidades, lo que permite enriquecer las bibliotecas escolares y la formación de pequeños acervos en las casas de cada niño o niña. A manera de reflexión y de reconocimiento para quienes han echado a andar este pequeño gran proyecto, terminamos esta cápsula con una cita del inmortal novelista francés, Gustave Flaubert. Hay tantas maneras de leer y hace falta tanto talento para leer bien. Gracias. Como ustedes pueden ver al final, hay un grupo de maestros que participan en ese colectivo, en esa pequeña red. Era una, llamamos Red de Totobacs, de Totolapa, Oaxaca, y que nos encontramos esa problemática. Después de 2 años de trabajar un diplomado de fomento a la lectura, nos encontramos con que iban a reprobar. O sea, leyeron y fuimos a las aulas, vimos problemáticas, etcétera, etcétera, y resulta que iban a no promover cada salón por lo menos a 5. Y había un sistema donde el supervisor, los directores, se sentaban frente al niño del primer año y le decía, lee. Y entonces el niño, pues, leía o no leía. Y si empezaba va, no pasa, el que sigue, ¿no? Era un nivel autoritario, ¿no? de ello, lo cual, al hacer la investigación nosotros, junto a estos maestros, pues nos dimos cuenta que habría que entrar a un programa mucho más agresivo. Y bueno, logramos que los maestros que entraran al programa durante varios años no se cambiaran de escuela y que fueran por voluntad, tuvieran primero y que siguieran con ellos hasta segundo año. El proyecto duró 8 años. Acompañamos a los niños de primero a sexto y un poquito más. Entonces, fue una experiencia interesante de la formación de los docentes, ¿no? De las maestras y los maestros en un programa en donde era por voluntad, pero era un gran compromiso, porque estar 2 años, la mayoría estuvo 4 años, acompañó a sus niños a tercero
y algunos ya los acompañaron quinto y sexto. Y vimos cuál era el otro control, la otra forma de saber que se estaban formando de una manera distinta los maestros. Era que fueran documentando a través de un diario y discutiendo cada 20 días, junto todos los 22 maestros de ese colectivo y los compañeros académicos de la universidad. Y publicamos un libro un poquito antes, se llamaba La letra con gusto entra, donde están los relatos de los maestros en ello. Es decir, el programa de formación donde participamos en la universidad está interesado en que los maestros construyan una concepción distinta de docente, en donde ellos sean capaces de diseñar, ¿sí?, junto con los alumnos, propuestas distintas, ¿no? Y eso no es fácil porque el maestro debe contar con ciertas herramientas, pero también con una concepción ideológica democrática para construir junto con los alumnos, con los padres de familia, para armar. Aquí en la universidad hay una revista que se llama Entre Maestros y hay una buena cantidad, vamos como en el número más de 60 números. Yo dirigí esa revista 10 años y donde es un espacio para que los maestros de educación básica y investigadores, etcétera, pero puedan construir esas narrativas, esas experiencias docentes y se puedan publicar, ¿no? Y eso ha sido también un espacio de formación de los maestros y maestras. Bueno, hay una serie de elementos teóricos. Voy a decirle que si nos ponen en la segunda de PowerPoint, voy a leer solamente unas 2 o 3 diapositivas para entrarle un poco más a lo teórico-metodológico. Bueno, una primera reflexión es esta parte que recuperamos a Bolívar, cuando dice que la investigación biográfica y narrativa en educación se asienta, pues, dentro del giro hermenéutico producido en los años 70 en las ciencias sociales. De la instancia positivista se pasa a una perspectiva interpretativa en la cual el significado de los actores se convierte en el foco central de la investigación. Se entenderán los fenómenos sociales y dentro de ellos la educación, como textos cuyo valor y significado primeramente vienen dados por la autointerpretación que los sujetos relatan en primera persona, donde la dimensión temporal y biográfica ocupa una posición central, dice Bolívar. Adelante, por favor. Dice Jackson, el hombre es siempre un narrador de historias, nos dice Jean-Paul Sartre. Vive rodeado de sus historias y de las ajenas. Ve a través de ellas todo lo que le sucede y trata de vivir su vida como si la contara. Esto significa que rara vez pasamos un día entero, quizá ni siquiera una hora, sin oír o leer un relato o sin contarle algo a alguien. Tal vez el hecho de que vivamos rodeados de relatos puede explicar que su preponderancia en los asuntos escolares pase más bien inadvertida. Sin embargo, a los relatos se les asigna cierta importancia porque se supone que tienen valor educativo, a diferencia de muchas de las historias que oímos o leemos en otros lugares. Las que leemos y oímos en la escuela suelen estar destinadas a hacernos el bien. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Ya. Deloli es una francesa que trabajamos muy cerca. Dice, la narrativa no es solo el medio, sino el lugar. La historia de vida ocurre en la narrativa. Lo que da forma a lo vivido y a la experiencia de los hombres son las narrativas que ellos efectúan de sí mismos. En consecuencia, la narración no es solo el instrumento de la formación, el lenguaje donde ésta se expresaría. La narración es el lugar donde el individuo
toma forma donde elabora y experimenta la historia en su vida. La siguiente, por favor. Bolívar también dice, aunque la narrativa expresa la dimensión emotiva de la experiencia, la complejidad, relaciones y singularidad de cada acción, como modo de conocimiento, el relato capta la riqueza y detalles de los significados en asuntos humanos, motivaciones, deseos o propósitos que no pueden ser expresados en definiciones, enunciados factuales o proposiciones abstractas, como en el razonamiento lógico formal. La que sigue, por favor. Bueno, Daniel Suárez es otro investigador de Argentina que ha desarrollado muy bien este tema, y él dice que la documentación narrativa se encausa a sí mismo con los objetivos transformadores de la tradición crítica en la medida en que sus procesos colectivos de trabajo se orientan a desestabilizar y reconstruir las comprensiones pedagógicas de los docentes que narran. Para lograr sus metas, hace uso de estrategias de indagación cualitativa participante que busca volver más sutiles e informadas la lectura y la escritura de los docentes acerca de un mundo profesional y laboral, de la vida cotidiana de la escuela y de las cosas que hacen, piensan y sienten para tomar la experiencia vivida y reflexionada. Adelante. Adelante. Más adelante, por favor. No le encuentro. Bueno, hasta ahí la dejamos, que era un texto de una doctora colombiana, donde ya pone un poco más hacia lo pedagógico. Entonces, de pronto el micrófono. Entonces, hay una serie de elementos teóricos que nos permiten reflexionar que el maestro, con esta capacidad, esta acumulación de experiencias docentes, como cualquier profesionista, es capaz de organizar sus ideas y plasmarlas en un documento, en un relato que puede ser construido en lo individual, pero también pasar a lo colectivo. Y esta documentación tiene, pues, su complejidad, porque cuando entramos a un tema como, por ejemplo, el de la lectura, y encontramos que, junto con ellos, nos damos cuenta que la formación es muy compleja, porque en la normal donde estudian, o en la UPN, se llenan de teoría, de Vygotsky, de Piaget, de Ausubel, de una serie de teóricos, y cuando se enfrentan a problemas que no saben cómo resolverlas, porque están aislados, ¿no? Porque muchas veces el maestro, desde lo aislado, quiere resolver esa problemática. Pero una vez que la universidad logramos acompañarlos y discutir y tener otra mirada de la teoría, entonces el maestro empieza a encontrar un hilo que le da certezas a lo nuevo que está construyendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros les acercamos la literatura infantil, y a partir de la literatura infantil y libros, los alumnos, las alumnas, se acercan al texto de una manera distinta, porque había, digamos, la indicación de que pudieran moverse por el aula o la escuela, y que construyeran nuevos escenarios, ¿no? Ustedes ven en el video, les decíamos les preguntábamos a las niñas, a los niños, en dónde leían, y ellos nos dijeron, pues yo leo en mi piedra, leo en la hamaca, leo en mi árbol, y nosotros decíamos, pues no creíamos que tuvieran un espacio, y fuimos a filmar, ¿no? Y ahí estaban, ahí nos platicaban las mamás, los papás,
cómo era todo un juego, es acercarse y a leer a su chivo, y si era en zapoteco, pues era más creativo, o en mixteco, y entonces a nosotros nos abre un nuevo camino de reflexión como acompañantes, porque no imaginábamos que los niños fueran capaces de construir nuevos espacios, nuevos escenarios de la lectura y la escritura. Así que esos hallazgos, juntos con los maestros, los escribimos, y que nos da pauta para nuevos interlocutores, nuevas discusiones en otros espacios, en congresos, que fueran capaces de publicar en diferentes revistas. Y estos maestros han publicado en alguna revista de Argentina, de Colombia, de México, y eso le da otro sentido al maestro investigador, pero este es un investigador de su práctica, ¿no? No es un investigador a la manera que se concibe en algunas universidades, sino es un maestro que tiene un saber y también tiene un compromiso político, ideológico. ¿No? Es un maestro que se compromete con la transformación. No es fácil tampoco porque a veces entran uno o dos de cada escuela y los demás hacen críticas a por qué trabajan más tiempo, por qué tienen que leer más. Pero cuando observan a los alumnos divertirse, reír, producir textos más amplios, con más sentido, entonces empiezan a contagiar. Y de ahí vienen estas necesidad de documentar, ¿no? Y reflexionar sobre el papel de la memoria, por ejemplo. ¿Cuál es el papel de la memoria? En Oaxaca, la memoria también, como cualquier otro espacio, en lo individual, la memoria individual y la memoria colectiva cobra un papel en términos de contexto de la reivindicación del docente. Y en Oaxaca, durante un periodo muy largo, fue objeto de una gran represión desde los años 70, que intentamos formar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que fue creciendo y creciendo, y que la parte pedagógica había quedado un poco rezagada. Y esta memoria, pues cobró este trabajo de intentar transformar y construir un país más democrático, más inclusivo, donde las maestras y los maestros construyan, se les permita una autonomía real, y que los supervisores y directores no sean el control político de las escuelas y a través de los sindicatos. Eso, en estos pues más de 35 años en que he podido trabajar con maestros en diferentes contextos, se logra cuestiones interesantes de transformación. Pero quisiera regresar un poquitito en los principios de los 90, cuando empezábamos a desarrollar una propuesta más organizada. Los padres de familia no estaban de acuerdo con que los niños leyeran muchos libros de literatura infantil. Les decían a los maestros, es que se la pasa leyendo, ¿no? Imagínense que el papá les diga, se las pasa leyendo. Bueno, mi papá también me decía, ya deja esos libros, Roberto, porque se te vas a acabar los ojos. No hay una concepción de que leyendo mucho uno se le agota. Entonces, ¿cómo convencimos a los padres de que construyeran que tuvieran una concepción distinta de la lectura y la escritura? Hicimos las ferias de libro. Ferias de libro en donde se prepararon por muchos meses, en donde los maestros iban a ser talleristas de nuevas propuestas de fomento a la lectura más lúdicas, donde tuvieran que los niños leer, escribir, discutir y construir una herramienta, algo nuevo que pudieran hacer, móviles, imagínense, había alrededor de 100 talleres distintos, en donde los niños tenían la libertad de entrar a cualquier taller, y los talleres eran jueves, viernes y sábado, entre 8 de la mañana y 12 de la noche.
Llevábamos alrededor de 40 toneladas de libros, y alguna vez la universidad me regaló 200 cajas, y las pusimos de libros que no estaban ahí en la bodega, y las colocamos ahí en unas mesas, y pues los niños y los maestros escogían, pero pues era una locura, porque algunos se llevaban la epistemología ¿no? Se llevaban libros, pero ya tenían un objeto, ¿no? Alguna vez que llevamos a otros niños a otra feria, un niño venía muy contento con un libro, y le dije, ¿de qué se trata? Y ¿cuánto te costó? Me costó $1. Y yo creo que es de narcotraficantes, me dijo. Le digo, ¿por qué? Porque había un hombre barbón, y era nada más y nada menos que Carlos Marx. Era una biografía de Marx, ¿no? Fuimos encontrando, y los padres de familia empezaron a exigirle a los maestros que cambiaran sus prácticas. Que les decían, ¿por qué no le hace como en la feria, maestro? ¿No? Porque regresaban los maestros a saquen su libro de español en la página 25, hagan una copia, subrayen lo que no le entendieron, y etcétera, etcétera, y llegaban y pues le ponían su palomita, su 10. Y yo le pregunté hace unos días a mi nieto cómo trabajaba la lectura, y me dijo que exactamente así le hacía su maestra, ¿no? Entonces, esas problemáticas que se viven en la escuela hay que documentarlas, ¿no? Les digo, en la revista Entre Maestros hay una gran cantidad, los colombianos también tienen una buena cantidad, y los argentinos y otros lugares, documentando estas problemáticas, no para ver la ausencia o lo que les falta a los maestros, sino ver desde lo que saben cómo se puede construir nuevos caminos para transformar la escuela y la comunidad, pero dándole este espacio de autonomía hacia los maestros. Quisiera pasar a un siguiente momento, que es la pandemia, ¿no? ¿Qué hicimos en la pandemia? Como todos saben, fue muy difícil para todos, ¿no? Nos tocó dar clase, pues, 1 año y medio en línea, después un semestre, ¿no?, mixto, que veníamos y nos quitábamos, ¿no?, calor, y nos íbamos a los jardines, y ni a mí me escuchaban, ni yo les entendía, y era solo una simulación tremenda, ¿no? Si algo aprendieron fue a cómo sobrevivir, ¿no? Todos aprendimos a cómo sobrevivir. Les voy a leer un pequeño relato, porque esto lo trabajamos con una red de Oaxaca y de Chalco, el Estado de México, y durante los 2 años construimos a través de un diplomado de pedagogía por proyectos y literacidad crítica esta experiencia. Nos las ha publicado en una revista brasileña, que está en la red, gratis, se llama Educación y Contemporaneidad, es de Brasil, y está en la red, y son experiencias de diferentes países, diferentes maestros que trabajamos en red, y la narrativa y la documentación narrativa de experiencias. Dice, en el relato principalmente se articulan los recuerdos en plural y la memoria en singular, la diferencia y la continuidad, dice Riquer. Y hago una mención a nuestros colegas que fallecieron en la etapa de la pandemia. Increíble no volver a cruzarme con ellos y ellas en los pasillos de la educación. Desde el 13 de marzo de este 2020, estoy casi mirando desde lo alto, porque vivo en el Cerro del Ajusco, y desde ahí observo a la gran Ciudad de México. Puedo sentir el paso de las horas y los días, y cómo la vida se va de aquí para allá, mientras que miles de personas en el mundo han recibido un alto precio, la llamada posmodernidad, y una globalización que han arrasado con la naturaleza, y de ahí nuestro aislamiento. Pareciera
decirnos la naturaleza, que nos sentemos a mirar y darnos un tiempo para observar nuestro papel en el deterioro cotidiano que de ellas hacemos. En estos días de aislamiento forzoso he podido darme cuenta del tiempo para realizar muchas cosas, escribir un artículo para una revista, leer varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado, dar clases por diferentes plataformas a mis asesorados, algunas reuniones de trabajo y hasta fiestas de cumpleaños con familiares de Alemania y de Jalapa. Por lo que más me tiene enraizado en la tierra es el trabajo con mis hortalizas. He podido ver cómo germina el cilantro, la lechuga, las acelgas y las papas. Bueno, los rabanitos no se lograron, pero sí muchas hojas de calabaza que me hacen pensar en las que sembré y demás, y muy probablemente en unas semanas nacerán por todos lados como plaga. También espero paciente que madure la ciruela, las manzanas, peras y chabacanos que crecen lentamente. Regresar a la normalidad ya no será posible. El mundo ya cambió y seguramente muchos saldrán perdiendo y unos pocos volverán a salir ganando. ¿Qué hacer hoy y mañana? ¿Cuál es nuestro papel como educadores en el futuro que ya nos alcanzó? Como siempre, volver a construir el presente, eso sí, más pegado a la tierra. ¿Alguien tiene la respuesta y salida a esta pandemia? No. Solamente balbuceo de escuchos de aquí para allá, expertos inocentes y malévolos claridosos, todos ellos lanzando sus imaginarios y deseos como verdaderos, que desnudan los expertos egos de siempre, que abarrotan los medios de comunicación con verdades a medias, o francas mentiras, un día sí y otros también. Regreso a mirar la naturaleza y encuentro esperanza en ella. Pienso en el Popol Vuh y recuerdo cómo los gemelos preciosos, en su lucha contra los señores de Xibalbá, logran salir a la luz germinando lo que será el maíz. Así es la lucha por la vida, la lucha cotidiana por salir a la luz. Esos son mis días de pensamiento, sentimiento y acción. Pienso en ustedes, compañeros maestros y maestras de Oaxaca, del Valle de Chalco, y me pregunto cómo estarán, qué harán, estarán bien de salud, y también extraño la comida, el aire cálido, los paseos por la Ciudad de México. La experiencia pedagógica que aquí narro es producto del trabajo de intervención e investigación colaborativa desarrollado junto a los maestros y maestras del estado de Oaxaca, perteneciente al colectivo de la Red Leo, pensando en nuestros alumnos y en el trabajo en las aulas. Lo hemos nombrado literacidad digital en tiempos de incertidumbre, para analizar el papel de la literacidad digital crítica en un contexto complejo. Este trabajo de intervención e investigación de construcción colaborativa se desarrolló con profesoras y profesoras de Oaxaca y Valle de Chalco, el Estado de México, pero por espacio documentaremos solo la experiencia con los maestros de la Red Leo. Utilizamos como estrategia metodológica la propuesta del diplomado en la enseñanza de la lengua desde la pedagogía por proyectos y sus fundamentos teóricos y didácticos pudimos caracterizarlos con fundamentos de la literacidad crítica. La situación de aislamiento que hemos vivido, al igual que los estudiantes, maestros y padres de familia debido a la pandemia, ha agudizado el tema de aprendizaje individual e individualista, de esta propuesta colectiva pedagógica alternativa. Es importante enfatizar que la pandemia que estábamos viviendo en el mundo es un problema de salud, pero también un asunto económico, político y educativo, que nos conduce a efectuar cambios en el proceso de trabajo educativo. Pienso en el colectivo y trabajamos en colectivo. Convenimos de que nuestro papel en la educación pública es esencial, por lo que es fundamental generar propuestas pedagógicas de colaboración que generen acciones para enfrentar esta etapa en México que estamos viviendo. Bueno, esa es una pequeña introducción. Falta que les lea, son 45 cuartillas, entonces tomen la calma porque no, es una manera de expresar en la narrativa que el maestro también siente.
¿no? Y la narrativa, nosotros básicamente usamos 3 elementos, que es que se escribe en primera persona, que se escriba lo más minucioso posible, que esto viene desde la etnografía, la antropología, y documentar metáforas, ¿no? Porque a veces una metáfora dice mucho más que 10 cuartillas, porque pues atraviesa por una complejidad. Y les recomendamos a los docentes que escriban lo que sintieron, ¿no? Cómo lo vivieron, qué dificultades tuvieron, y que seamos capaces de ponerlo a la mesa, que podamos en esta manera colaborativa hacer debates horizontales, irnos a investigar, regresar, ir a las aulas, filmar, todas estas estrategias que ya también se usan, pero el objetivo es que el maestro reflexione a través del relato qué es lo que está encontrando, ¿no? Qué es lo que le llama la atención y que no entiende. Y la documentación de las experiencias pues nos ayudan a todos, ¿no? Ahora estamos trabajando todos los maestros, los 28 que somos, aparte de los que llevaban el diplomado, estamos terminando el libro. Con los estudiantes indígenas de aquí de la universidad, el día 10, presentamos un libro donde narran los estudiantes cómo fue que vivieron la infancia, ¿no? La consigna fue qué hacías, qué comías, de qué te acuerdas, qué música, qué aromas recuerdas, ¿no? Y los estudiantes han escrito un relato, algunos en su lengua, otros no la saben escribir, la hablan pero no la escriben, en fin. Así cada uno de los materiales da cuenta de cómo los sujetos son capaces de documentar, ¿no? Yo tengo unos familiares que son escritores y dicen, no, es que el escritor, no cualquiera escribe, ¿no? Pero están pensando en estos premios Nobel, ¿no? Es como yo digo, es como ir al dentista, es como, documentar, escribir, es una cultura que tendremos que desarrollar. Les hago una crítica a los estudiantes de la licenciatura de aquí de la universidad, de que no hay una sola revista de estudiantes. Eso me parece increíble en años, ¿no? Que no hay una sola revista. Y ahora es muy fácil hacer una revista electrónica en donde ahí está pues un espacio interesante para documentar lo que están viviendo, y que puede invitarse. Es muy interesante, ¿no? Entonces, digamos que en términos generales es la perspectiva que trabajamos nosotros, estar en las escuelas, junto con los maestros, discutir, estar en los consejos técnicos, ir a comer pues en el rancho, estar ahí, conocer a los familiares, en fin, dormir en el petate, y disfrutar mucho estos escenarios, ¿no? que nos hermanan, ¿no? En otros lugares, como en Valle de Chalco, que no es fácil tampoco, ¿no? La situación de violencia. Nos llevó 2 años construir una primera feria de libro y fue muy hermoso ver a muchísima cantidad, mucha gente, muchos niños que se acercaron con mucho temor porque nunca se había hecho una feria de libro y fue muy interesante, ¿no? Entonces, esa experiencia también se está escribiendo, porque fueron alrededor de 4 años. Sí, tampoco, pues escriban y ya mañana lo publicamos, ¿no? Lleva todo un proceso de complejidad, de la escritura, de regresar el texto, de explicitar lo que no está explícito, una serie de metodológicas y de pensar desde dónde, digamos que esta categoría como el de la memoria o el de la experiencia, es decir, categorías teóricas que ayudan al que escribe a ampliar la mirada de lo que está documentando, ¿no?
Y eso es un proceso largo, ¿no? Pues los estudiantes ahora que nos acompañan, los de la licenciatura, y sé que los del posgrado están en eso, ¿no? En cómo documento, cómo escribo, qué, cuál es la pregunta de investigación y toda esta necesaria proceso de sentarse y documentar. Pues lo dejaré hasta aquí para pasar a un diálogo, si les parece. Gracias, Roberto. Una de las cosas que a mí constantemente me plantean como pregunta, y yo creo que sería importante aquí ver, es más o menos sé un poco la respuesta, pero sí me gustaría para nuestros alumnos que están formando, como subrayar algunas cosas, ¿no? Aquí en este tipo de trabajo, se quiera o no, hay una idea de el sujeto docente como sujeto político, ¿no? Esa es una, ¿no? O sea, ¿cuál es tu consideración y por qué esta frase de que el sujeto con el que trabajamos es estudiante o profesor, ¿no? Es un sujeto político. Bueno, en los años 70 me tocó ser maestro de básica. Y la idea era hacer la revolución, así se los puedo decir. Pensábamos, necesitábamos, y en el mundo se estaba dando la lucha, ¿no? Socialista, comunista, y formábamos los maestros grupos y estábamos construyendo una idea de democracia, una idea de participación. Ustedes seguramente sabrán o podrán documentar cómo el gobierno, ya sea la política de Estado, fuertes represiones desde el 68, el 71 y otros, con vida cotidiana. Y el maestro se le consideraba como un poco, no como Vasconcelos, porque Vasconcelos decía que el maestro debe ser asexuado, ¿no? Y le da toda una concepción a ello. Nosotros planteábamos que los maestros éramos sujetos de saberes pedagógicos y saberes políticos, que tenemos una intención, pero que esa intención política estaba siendo reprimida. Y era muy difícil entrar a las escuelas a hacer alguna propuesta, difícil. El director y los supervisores eran el control del PRI para que no pudieran organizarse los maestros. Había una concepción que afortunadamente hoy va a empezar a desaparecer, que el maestro tenía que seguir al pie de la letra un programa. Si tocaba en el mes de diciembre o noviembre, X mes, el tema era la lluvia, pero ocurría que en su estado, en su comunidad, tenía 2 o 3 años de no llover. Entonces, nosotros nos planteamos con los maestros que podíamos acercar, ¿por qué no trabajas el tema de la sequía? Si la están viviendo, ¿no? O a la inversa, toca el tema de la sequía y los niños salen nadando de la escuela, ¿no? Tomar posición sobre la autonomía en los programas a partir del contexto o de los intereses de los alumnos era imposible. Poco a poco fue creciendo la discusión, la crítica hacia ese modelo, y que también corrió a la par de que el sindicato se fue democratizando, no como queríamos nosotros, pero logró por lo menos saber paridad, en fin, y la situación también del país. Hubo muchos movimientos democratizadores y que todavía hay mucho trecho para llegar. Entonces, el papel del maestro como sujeto político lo ubica en un papel activo de propuestas,
de cambio, de crítica, de organización en la propia escuela y en la sociedad y en la comunidad. Cuando el modelo anterior quiso desterrar y hubo una campaña brutal contra los maestros, tenía ese sentido, que el maestro solo se dedicara a reproducir currículum, solo dijera lo que la SEP pensaba y que el maestro tenía que reproducir. Todavía gente de izquierda, como Fuentes Molinar, nos negó la posibilidad a nosotros, como universidad y con grupos de españoles y de América Latina, de construir una propuesta de colectivos escolares y redes que hicieran trabajo de investigación, acción. Nos lo negó, ya estaba todo, y dijo, no, aquí el maestro tiene que dedicarse a dar clase. ¿Qué enseña un buen maestro para que dé clase? ¿No? Hicieron buenos materiales, en fin. Ese es, digamos que en términos generales, ese es el papel. Hoy se les devuelve la pelota. Híjole, ahí se va a estar cañón. Y ahí es donde yo veo esta reforma lo más difícil, que el maestro tiene la posibilidad de, junto con sus alumnos y la comunidad, hacer un codiseño. O sea, decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les interesa? Y junto con el programa mínimo, o sea, un programa que puede observar a ver qué corresponde con lo que se está planteando. Si no le sirve, le puede hacer a un lado, ¿no? Normalmente el maestro busca y adecúa los contenidos, en fin. Pero este es una posibilidad muy fuerte del papel del maestro hoy, y que los niños también, y que cada uno de los niños diga, no, a mí me parece interesante esto, y que el maestro sea capaz de escucharlos a todos, y que puedan construir formatos o formas de organizar los contenidos y contrastarlos con el programa, los programas mínimos, porque no hay programa oficial, ¿no? Los contenidos mínimos que le permiten hacer ese sentido político. Por eso, híjole, está muy, muy, muy interesante este proceso del papel del docente en las comunidades. Ahí hay toda la posibilidad de que ejerza este papel de autonomía, de democracia, porque junto con los compañeros, el supervisor o el director no le pueden decir, ahora vas a tomar el programa, porque no hay programa, ¿no? Ahora vas a tener, no. El maestro está por escrito, va a decir, no. Me mandatan a que yo, junto con mis alumnos y la comunidad, construya proyectos distintos o contextualizados. Eso también va a ser todo un reto, porque hay una serie de roles ya preestablecidos y que es necesario desmontar. Ha sido para mí una sorpresa, porque estos 30 años por lo menos he trabajado junto con los maestros, y de pronto pues ahora aparece esta posibilidad. Va a saltar la liebre, como decimos, quién sabe por qué, ¿no? Porque siempre le decimos a los maestros, trabajemos sobre la incertidumbre. Pero también aquí está el asunto de que el docente es portador de saber, ¿no? ¿Qué idea de saber más o menos está en juego aquí? Todo eso que les estoy comentando, lo discutimos con los compañeros de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile. Se me pasaban con los compañeros chilenos y con muchos grupos de México. Porque el maestro también había sido considerado como una caja vacía, ¿no? Por eso estaban los libros de texto, ¿no? Y los maestros hace tiempo se quejaron cuando empezaron a adelgazarse, porque eran tabiques y había una cantidad de libros, porque no se pensaba que el maestro era un sujeto de saber. O sea, es el maestro por eso en estos libros que hemos publicado nosotros, documentan la experiencia de los maestros, por ejemplo, con la lectura y la escritura. Cómo vivieron en su infancia, en la escuela, al trayecto de la escuela, de su formación, cómo vivieron la lectura y la escritura, cómo aprendieron. La letra con sangre entra, ¿no? ¿Se recuerdan? Y todos los castigos que se vivían alrededor del libro. Y el maestro
tiene ese bagaje, tiene esa experiencia, tiene esos saberes, distintos saberes que cualquier otro profesionista, ¿no? Y estos saberes hay que potenciarlos. Ahora es la posibilidad de que el maestro pueda ejercer esos saberes. ¿Cómo le hizo para enseñar a leer y escribir? ¿Cómo le hizo para enseñar matemáticas? Estos maestros de secundaria que han sido muy buenos como maestros de matemáticas, de geografía, de química, ¿cómo con estos saberes en los consejos técnicos o en otros espacios de trabajo pongan al descubierto, pongan en la mesa estos saberes? Porque ahora necesitamos que esos saberes puedan ejercerse de manera significativa, porque ahí están, ¿no? Decía que un médico, ningún padre de familia va, cuando alguien va a entrar al quirófano, le dice: oiga doctor, no vaya a dejar de hacer una buena cirugía. Recuerde que cuando vaya a sacar el corazón, dele 3 palmaditas al corazón para que... No, es imposible, ¿no? A menos que otro colega le diga cómo su experiencia en una operación difícil. Pero sin embargo en el aula, muchas voces, sobre todo padres de familia, le quieren enseñar al maestro tal como ellos aprendieron. Y eso también va a ser un obstáculo, porque le van a decir, póngale planas, póngale dictados, ¿no? Porque así es como aprendió. Y nosotros lo desmontamos muy rápido. Decimos: ¿usted es lector? No. ¿Cuántos libros ha leído? No, pues nunca he leído, ¿no? Nunca he leído un libro. Entonces, ¿por qué nos dice, por qué le sugiere al maestro que les enseñe a los alumnos, a sus hijos, a manera de la repetición solamente? Pueden armar buenos debates con los padres de familia, pero sí son flexibles la mayoría de ellos, por lo menos en las comunidades donde he trabajado, que permiten que el maestro, darle esa confianza que tuvo hace muchos años, en la confianza del maestro, porque el maestro es un profesionista. Y ahí hace falta muchos pedagogos en las escuelas. Yo creo que también esa sería una gran oportunidad de que los psicólogos, pedagogos, todos estos egresados de la Universidad Pedagógica tuvieran un espacio para que el maestro también, junto con otros profesionistas, pudiéramos dedicarnos más hacia lo pedagógico. Bajo esta idea también de sujeto como sujeto político y el profesor, el docente como sujeto de saber, está también la adopción de perspectivas teóricas. Al principio nos relatabas tu asunción de el giro hermenéutico, el giro narrativo, y viene mucho a colación porque nuestros alumnos en este semestre en los cursos de teoría educativa están viendo precisamente eso, ¿no? Este vuelo que tienen las ciencias sociales alrededor de diversos giros, ¿no? El hermenéutico, el pragmático, el narrativo, el biográfico narrativo, el afectivo, el estético, bueno, en fin. Viene la pregunta al caso, porque tiene que ver mucho como asumimos una perspectiva teórica, pero ¿cuál es el papel de la teoría? El papel de la teoría acá es aplicar conceptos o producir a partir de conceptos o de ideas genéricas, porque no sé, la pregunta es esa, el papel de la teoría en tu trabajo. Esa es la pregunta de los anceros de los 64,000, hablando del siglo pasado, luego creo que fue del millón. Sería como de ¿cuál es la moneda nueva que se está en Bitcoin? Eso, Bitcoin. Sí, nos enfrentamos siempre, digamos que los de la licenciatura, los de la maestría y del doctorado, ya vienen un poco deformados, y está bien, porque es más fácil, digo, es mi experiencia, ¿no? Porque uno les dice más o menos por dónde y siguen un esquema, ¿no? de investigación. Con los docentes, mi experiencia es que les decía, han leído, o más o menos han leído
diferentes teorías pedagógicas y han tenido una formación, los de la normal. Una formación, por ejemplo, que los vincula a la práctica rápidamente y que luego empiezan a asimilar roles en la escuela y que van siguiendo las pautas, los problemas que se viven en la escuela, ¿no? Y si sigue tradicional la escuela, donde el director le dice, te toca primer año cuando egresa. ¿Por qué? Porque pues, es una tradición que el que llega de la normal trae conocimientos pues, fresquitos y entonces, pues, ¿no? Lo cierto es que hay que tener una buena experiencia para ser maestro de primero y segundo. Entonces, partiendo de que tienen cierta concepción sobre la investigación, nos cuesta mucho trabajo al principio desmontar esa estructura, ¿no? Los de la maestría es más difícil y los del doctorado porque traen un esquema teórico y si se les pide el protocolo, ¿no? Y trae una serie de elementos teóricos que hay que ir cumpliendo, hay que ir desarrollando cuando les pedimos que hagan relato, tratan de mezclar, ¿no? de meter, no sé, la pregunta de investigación, ¿no? O la justificación a una estructura flexible totalmente, que puede entrar el maestro para documentar por diferentes lugares. Entonces, más o menos como observo el grupo con el que estoy trabajando en ese momento, entonces les acerco, por ejemplo, un texto que también está en la red que se llama Overoles Azules. Es una autobiografía de mi infancia en un internado. O sea, yo estudié en un internado 6 años y ahí documento qué hacía, qué comía, cómo eran los platos. Y para eso ya puedo acercarme a decirles cómo es la investigación, por ejemplo, las notas a pie de página. Y cómo trabajé 6 meses en investigar la historia del plato, de los platos. ¿Por qué? Porque en primero, segundo y tercero y cuarto años nos daban un plato hondo. En la mañana era un plato de frijoles, un bolillo y un café con leche, ¿no? En la tarde era un plato de sopa, de pasta, arroz, un guisado, un pedazo de carne, pequeño, pero al fin carne, frijoles, agua simple y tortillas. Ahí sí la memoria me falla, pero se ve, no tengo memoria de que la tortilla me hubiera hecho falta, ¿no? Pero entonces me clavo a la investigación sobre los platos, cómo eran en el ejército, en la historia, en fin. ¿Por qué? Porque a partir del quinto año nos llegan platos divididos. Entonces, pues lógicamente que en la mañana nos daban en una porción los frijoles, pero ya no era el plato. Y en la tarde, pues un poquito de sopa, un poquito de arroz, y el guisado junto con los frijoles. O sea, todo se minimizó, ¿no? Y curiosamente viene una etapa de transición política económica en el país. Eso lo cruzo también en notas de pie de página de cómo es la primera crisis del dólar en México, como una concepción, pues, digamos que yo digo que es como inicio del neoliberalismo, porque ahí empiezan a alejarse de las demandas de la Revolución Mexicana y quitarle todos estos avances. Curiosamente, está la huelga de maestros, donde Antón Salazar fue encarcelado y muchos maestros fueron asesinados. Curiosamente, los médicos, los telegrafistas, los ferrocarrileros se levantan en huelgas, ¿no? Entonces, fíjense como un plato, una herramienta singular, tiene todo un contexto complejo, ¿no? Entonces, la experiencia no es cualquier experiencia. Entonces, cuando los maestros narran,
pues no narran, no le ponemos el foco a que narren experiencias con sus estudiantes, con sus alumnos, que los haya movido, ¿no? Que llegaron un día y todo les salió muy bien y son felices, pero al siguiente día todo les sale mal, ¿no? Eso también hay que documentarlo, cómo está este papel de la experiencia ayuda a entender que no cualquier actividad es experiencia. Quisiera agradecer tu participación. Me da mucho gusto que sea la primera conferencia sobre un tema muy interesante para todos nosotros, ahora que también el posgrado tiene como mira el asunto de la responsabilidad social, ¿no? Yo creo que es también un buen empuje para ver que acercarse a la escuela y acercarte a colectivos de maestros también es importante para poder tener una mirada distinta de nuestro hacer profesional. No nos resta más que agradecerte a mí como responsable del programa en este momento y no más. Como tú dices, llega un límite, ¿no? Las cosas tienen que pasar a otra estafeta. Pues quisiera reiterar nuestro agradecimiento por tu participación y muchas gracias por ustedes en este nuevo ciclo que se abre, un ciclo para ustedes nuevos, que por ser la generación entrante, en este momento entrante, pero ya es un ciclo que se ha reiterado varias veces. Entonces los invitamos a seguir con el ciclo. Bueno, muchas gracias a todos y reitero mi agradecimiento a ti, Roberto. Hasta luego. Educar para transformar.